Hola, soy Marcos, este es el video número 18 de Virrey y SketchUp y hoy a pedido de Pablo vamos a empezar a hablar de los materiales y cómo usar los famosos materiales de Virrey, los Bismuth, y cómo pueden ustedes guardarlos o asignarlos a sus modelos. Antes que nada les quiero comentar que me llegó un newsletter de la gente de Virrey. Han lanzado la versión 2 para SketchUp. Ya no es la última 1.6, la versión definitiva es la número 2 para SketchUp. Y ya está disponible para aquellos que la quieran comprar. Si se fijan en mi blog, van a ver la nota. Esta es la nota que me han mandado la gente de Chaos Group. Acá tienen un link a un PDF que les habla de todas las últimas novedades. Acá están los videos de lo más importante que incorpora la versión 2.0, que es la que nosotros veníamos hablando como la 1.6, nada más que teníamos la versión beta y ya está a la venta la versión definitiva. Quiero mostrarles que con respecto al tema que vamos a hablar hoy, en la zona de descargas, yo agregué esta zona que les conviene pasar y darle una miradita. Vamos a hablar de materiales Bismuth, y estos materiales ustedes los pueden descargar de muchos de estos sitios que están aquí, ¿sí? Aparte agregué una sección nueva abajo, ¿sí? Que son lugares que se dedican a compartir información gratuita y no gratuita, como ser modelos, materiales y demás. Vamos a abrir alguno como para que ustedes lo vean, pero se los recomiendo muchísimo. En algunos tendrán que registrarse, en otros no, para poder hacer descargas, pero es muy bueno y tienen muchísima información para poder ustedes descargar. Tienen tutoriales en inglés, la mayoría, algunos estarán en español o castellano, y están muy buenos, ¿no? Son sitios que realmente no se los pueden dejar pasar, porque es terrible la cantidad de cosas para bajar que tienen, ¿sí? Modelos y un montón de información para toda la gente que le interese todo lo que es el mundo del 3D, ¿no? Como les digo, échenle un ojito, miren todo lo que hay acá, miren todas las herramientas que tienen para poder descargarse y para poder trabajar ustedes. Muchos me preguntaban si yo puedo compartir las bibliotecas o las cosas que yo tengo. Yo eso no lo puedo hacer, pero bueno, les estoy mostrando donde ustedes tienen cantidad de información para que ustedes se descarguen, practiquen, vean, estudien y sigan avanzando en todo lo que es el tema del 3D, ¿sí? Como les digo, lo tienen acá disponible. Háganle un clic encima, mírenlo, échenle un ojo y descárguense lo que ustedes consideren que sea útil. Vamos a lo nuestro ahora. Acá estamos viendo un render que acabo de hacer yo recién, donde apliqué a estas ¿cómo es que se llama? Estas teteras que son típicas de 3D Studio Max. Tres materiales diferentes, uno un cristal de color azul, la del medio es cuero de color marrón y la de la izquierda es como un cromado, ¿no? Un metal. Para ustedes poder cargar un material Bismuth, una vez que lo descarguen, normalmente lo van a descargar como un archivo RAR, un archivo zip, que cuando lo descompriman a su vez va a tener seguramente millones de archivos RAR o millones de archivos zip. Normalmente están zipeados los materiales o en lo que se denominan paquetes dentro de lo que es Virrey. Muchas de estas cosas que ustedes van a bajar, algunas funcionan sin ningún problema y otras
las tienen que configurar un poco y otras quizás no funcionen. Esto es el tema de bajar cosas de internet, ¿no? Pero ustedes los van a tener que ir probando, los van a tener que ir seleccionando. Les conviene ir abriendo uno por uno, probando uno por uno, viendo si lo pueden arreglar, si lo pueden configurar, y aquellos materiales que ustedes los van digamos puliendo o los van mejorando y los van haciendo funcionar, los van separando en una carpeta y los van organizando. Por ejemplo, cuero, cristal, no sé, césped, auto 2D, porque hay materiales Bismat que son 2D, como yo les expliqué en el video de ayer, el video número 17, donde ustedes pueden hacer un material, por ejemplo, para un árbol y aplicarlo en V-Ray, y es 2D, es un plano que lo que tiene es una textura, por ejemplo, con una imagen, y por el otro lado tiene una textura con la misma imagen, digamos, en contorno de blanco y negro, y esta imagen sirve para crear una máscara y que solo se vea la fotografía, como les expliqué ayer con el tema del pino. Bueno, hay muchas texturas que uno puede bajar así, que son texturas 2D, de personas, de autos, de árboles, de plantas, de un montón de cosas, y no dejan de ser texturas y no dejan de ser materiales Bismap. Cuando ustedes quieren traerse para utilizar una textura, es muy simple. Ustedes lo que van a hacer es, dentro de la carpeta escena, materiales, botón derecho, load material, o sea, esto es cargar material. Van a buscar en su colección o en la carpeta que ustedes tengan el material que a ustedes les interese cargar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cuero, ¿sí? Abrir, y automáticamente les va a aparecer acá. La primera cosa que tienen que hacer para saber si este material funciona es hacer un preview. Si ustedes hacen un preview y acá no ven nada, o ven algo y que no tiene nada que ver con lo que supuestamente indica el nombre, ya saben que ese material hay que configurarlo o de por sí no anda. Entonces, ¿qué es la primera cosa que tendrían que ver? O sea, si vamos a suponer, este material funciona, ¿no? Porque acá estamos viendo una textura como si fuera cuero. Pero supónganse que no funcionara. La primera cosa que ustedes tienen que revisar, ya que ustedes no saben en realidad cómo está armado este material, es donde ustedes tienen las M, ¿sí? Cada vez que ustedes vean una M mayúscula, significa que ahí tiene aplicado algún tipo de mapa o algo. Este canal, el canal BAMP, es el canal que hace que una textura que está en blanco y negro, normalmente lo que va en BAMP es en blanco y negro. No obstante esto, hay veces que vienen texturas de color dentro del canal BAMP y el efecto lo producen igual, pero digamos que lo normal o lo que debería ser es que la textura sea en blanco y negro. Entonces, ¿qué es lo que les puede pasar? Puede pasarles que ustedes se bajan una textura como esta, como cuero, y la persona que la compartió esta textura se olvidó de meter el mapa, se olvidó de compartir, o sea, compartió la textura con toda la configuración, pero se olvidó de colocar junto dentro de ese zip o de ese archivo RAR que comprimió la imagen de esta textura de cuero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes acá por ahí ven que tienen la M, ¿sí? Ven que acá está, o sea, este material apunta hacia un lugar, ¿sí? Y tiene un archivo que termina en leather-.bump, ¿sí? Pero resulta que cuando ustedes vienen acá y se fijan, yo esto lo tengo, como ustedes ven, en el disco E, trabajo 3D. Pero cuando ustedes vienen acá y se fijan, dice, por ejemplo, mis texturas, o las texturas de Juan Pablo, .leather.jpg, y resulta que Juan Pablo se olvidó de mandarles la textura que estaba en C, adentro de una carpeta que se llama las texturas de Juan Pablo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes la quieren hacer funcionar, primero no funciona porque esa ruta en su máquina no existe. Ustedes no tienen en el disco C una carpeta que se llame las texturas de Juan Pablo y adentro una textura que se llame leather.bump. Ese es el primer problema que tienen. Y el segundo problema es que ustedes posiblemente tampoco tengan la textura que se llama leather.bump.
Si esta persona que compartió esta textura, la textura la envió, o sea, ustedes cuando descomprimieron ese archivo RAR, zip o lo que fuera, la textura estaba, no hay mayor inconveniente, no importa que acá diga la textura de Juan Pablo y en el disco C. Ustedes obviamente la van a descomprimir en su disco, van a crearse una carpeta en alguna parte de su disco donde pondrán texturas bitmap y adentro pondrán cuero y adentro pondrán la textura de Juan Pablo. Adentro de una carpeta que se llame cuero. Entonces ustedes ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que venir acá y configurar esta ruta. Ustedes van a tener que cambiar acá donde dice C, la textura de Juan Pablo, a, no sé, el disco de ustedes. Disco D, bitmap, barra, textura, barra, cuero. ¿Sí? Y ahí buscar la textura leather punto, o barra baja bump. ¿Sí? Cuando ustedes hagan eso, ¿sí? Y vengan acá y hagan un preview, automáticamente van a ver o deberían ver que se muestra la textura como se está mostrando aquí. ¿Sí? Hay veces, no sé por qué, no sé si es la versión esta que es beta o algo, que yo hago preview, esto se los comento, que hago un preview de la textura y por más que la textura tenga bump, ¿sí? No lo muestra. No sé si es que falla mi máquina o que falla a veces la versión 1.6, como les digo, que es una beta la que yo estoy usando en este momento. Si ustedes ven que acaban de configurar un mapa bump adentro de... está tildado esta opción, la M está en mayúscula y acá tienen un valor que sea diferente a 0 y ustedes cuando hacen preview no ven nada, antes de decir esto no funciona, aplíquenla a su modelo y hagan un render y fíjense si funciona o no funciona. ¿Sí? Este número indica la cantidad de este efecto. En realidad, si ustedes se fijan, este efecto parece que la textura tuviera un cuerpo, o sea, parece que la textura realmente saliera hacia afuera, ¿no? Parece como que da un efecto como que la textura sale hacia afuera. Pero si se fijan bien, la textura es completamente circular, o sea que es ficticio. Da la sensación o produce un efecto de que la textura sale hacia afuera, pero en realidad no sale hacia afuera nada. Esto es plano, esta imagen es completamente plana, es simplemente una simulación de que la textura sale hacia afuera. Eso es lo que hace el canal Bump. En cambio, Displacement, este canal, Displacement, sí lo que hace es físicamente, en algún momento se los voy a mostrar, la textura sale hacia afuera. O sea, produce que la geometría sea deformada. ¿Sí? O sea, si yo le aplico, por ejemplo, una textura de tipo displacement a esta esfera, por ejemplo, si esto es como si fueran granos, cuando yo la vea acá en la imagen no se va a ver más circular, sino que se van a ver todos como granos. Deforma realmente la geometría. O sea, tiene que ver con esa textura, obliga a deformar a esa geometría. Por ende, displacement, como produce ese efecto, obviamente requiere más tiempos de render porque tiene que manipular geometría. Y para que la manipule bien a la geometría tiene que agregar geometría. O sea, para que nosotros podamos hacer físicamente que o sea, estas formas existan dentro de esta geometría y realmente salgan hacia afuera, no le queda otra a V-Ray que crear esa geometría para poder hacer ese desplazamiento hacia afuera, ¿sí? Entonces eso produce que los tiempos de render se disparen y que ese tipo de efecto tenga un costo, y el costo es el tiempo y el uso de nuestro procesador y recursos de máquina, ¿no? Pero ténganlo en cuenta, displacement es algo muy parecido a bump, muy parecido, simplemente la diferencia entre estos dos es que bump lo simula y displacement realmente hace que estas modificaciones del material se creen sobre las superficies que nosotros tenemos aplicado a este material. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo seleccionada esta tetera y acabo de crear, o sea, de cargar un mapa que es leather. Si yo ahora quiero aplicársela a esta tetera, lo único que tengo que hacer es botón derecho y poner aplicar material a la selección. Aplicar material tu selección. Automáticamente esta tetera se le aplicó este material. ¿Sí? Tiene aplicado el cuero.
Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta acá? Lo que hay que tener en cuenta acá es que esta tetera primero, vamos a hacer control Z, voy a quitar geometría oculta. ¿Por qué? Y ahora van a ver por qué. Botón derecho, aplicar al material. Si ustedes se fijan, se aplicó la textura en cada una de sus caras, ¿sí? O sea, esta textura, si yo la aplicada como está en este momento, va a quedar horrible porque fue aplicada, está aplicada como si fuera en cada una de sus caras y no está aplicada como si fuera esta cara circular una sola cara. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es como que ustedes tuvieran un plano, ¿sí? Imagínense esto, imagínense un plano, ¿sí? Como si fuera un rectángulo, una mesa, y ese rectángulo, si yo le aplico una textura al rectángulo y tiene una sola cara, se aplica en todo el rectángulo, ¿verdad? Ahora, si ese rectángulo yo lo divido en, no sé, 40 caras, y cuando yo aplico la textura, en vez de aplicarse como una sola cosa, se aplica en cada cara la textura, el efecto es diferente. ¿Por qué? Porque se está achicando muchísimo, esa textura se está achicando para entrar dentro de ese cuadradito que a su vez tiene otro cuadradito al lado que a su vez forma un gran rectángulo, ¿sí? O una gran cara. Eso es lo que pasó acá. Y esto estaría mal. O sea, esto es algo que nosotros tendríamos que agarrar y volver a aplicar la textura, ¿sí? Entonces podríamos, por ejemplo, seleccionar la cara. Ven que yo acá acabo de seleccionar y es como si fuera una sola cara, ¿sí? Y tratar de aplicar acá la textura. No se puede. No nos quedaría otra en este sentido, ¿sí? No nos quedaría otra en este sentido por la forma en que está hecho este material, que nosotros tener que pintar esta textura de otra manera, que lo voy a explicar más adelante porque es muchísimo más avanzado. Pero vamos a hacer, para que ustedes no se queden con la duda, vamos a aplicarle a esta textura, a nuevamente el cromo. Y si se fijan, como yo lo había editado y había seleccionado esta cara, ¿sí? Si yo me voy a información de la entidad, vemos que esta cara tiene aplicado el cuero. Vamos a ponerle que acá no quiero nada y que acá no quiero nada. Y ahora, este objeto entero, este objeto sí tiene aplicado el cromo, ¿sí? ¿Se entendió esto? Yo esto lo expliqué en alguna otra parte. Ustedes tienen que recordar que si esto es un grupo o es un componente y yo selecciono el grupo o el componente y aplico un material, el material que estoy aplicando se está aplicando a, por decirlo de alguna forma, fuera del grupo o del componente. No se está aplicando directamente sobre sus caras, sino que se está aplicando afuera. La muestra es esta, ¿sí? Dice grupo y tiene un material aplicado al grupo, como una entidad al grupo. Sin embargo, si yo entro dentro del grupo y selecciono una cara, me dice que esa superficie, que esto es una superficie, y es a su vez un montón de caras que forman una superficie, no tiene aplicada ninguna textura, ni del lado que es el correcto, ni del lado inverso. En ninguno de los dos lados tiene aplicada ninguna textura. ¿Por qué? Porque la textura está aplicada al grupo, ¿sí? Ahora, lo que sucede cuando ustedes tienen este tipo de superficies, o el problema que tienen cuando tienen este tipo de superficies o superficies curvas, es lo que les acabo de mostrar. Cuando ustedes aplican un material a una superficie que no es, por decirlo de alguna forma, plana, es una superficie que tiene curvas y demás, y ustedes están trabajando con texturas, archivos JPG o PNG que están cargados dentro de su material, se complica un poquito porque ustedes saben que cuando ustedes aplican una textura,
¿sí? Ustedes tienen la opción de esa textura, indicar, por ejemplo, el tamaño que quieren y demás. A ver cómo se los puedo explicar de otra forma. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar esta carpeta y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar un rectángulo. Voy a generar un rectángulo. Está la cara invertida, la voy a invertir la cara. Y vamos a agarrar la textura esta del material este del cuero, que es este, y lo vamos a traer acá y lo vamos a pintar. Si ustedes se fijan, yo acabo de pintar con este cuero acá arriba, ¿sí? Esta textura se está repitiendo como si fueran mosaicos, ¿sí? ¿Ven que se repite? Entonces, ¿qué es lo que ustedes podían hacer? Podían agarrar, hacer botón derecho, ¿sí? Textura, situar, y ustedes de esta forma escalar la textura, ¿sí? Al tamaño que a ustedes les convenga, ubicar la textura de forma que a ustedes les convenga, ¿sí? Y ir manejándose con esta textura de esta forma hasta lograr el efecto que ustedes querían. Esto es lo que vendría a ser mapear la textura dentro de esta cara. Pero esta es una sola cara, ¿sí? Vamos de vuelta. Vamos a... En cambio, si yo tengo esto así, si nosotros tenemos esto así, que esto sería, para que ustedes me entiendan, igual a esto, nada más que mucho más grande. Pero si ustedes miran esto, en detalle de esto, por más que ustedes no lo vean, si yo acá entro adentro de esta superficie y le pongo ver geometría oculta, estamos viendo caras rectangulares que están unidas, chiquititas, pero son caras rectangulares que están unidas. Todas estas caras unidas forman esta superficie. ¿Estamos? Entonces, yo les estoy diciendo que cuando ustedes están aplicando un material, ¿sí? Lo que están haciendo es aplicar ese material, ¿sí? A estas caras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo agarro y cuando aplico el material, yo aplico este material, lo quiero aplicar como si fuera esto todo una sola cosa, yo lo aplico y se aplica solo en esta cara, no se aplica a todas las demás. Ustedes dirán, bueno, está bien, lo que pasa es que esto no es un grupo. Bueno, vamos a sacar esto y vamos a convertir esto en un grupo. Ahora es un grupo, ¿está? Ahora es un grupo, ¿sí? Entonces, esto y esto es lo mismo, nada más que estas caras están formando una superficie que es curva y tienen aplicado un suavizado que hace que yo no vea estas líneas y esta no. Entonces yo ahora aplico este material arriba de esto, ¿sí? Y se aplica con una escala, o sea, se aplica con un sistema de escala y demás, ¿no? Si yo hago botón derecho y quiero poner textura, ¿sí? No tengo la opción de poner textura. Acá no figura la opción de poner textura. No puedo mapear esto. ¿Por qué no lo puedo mapear? Porque yo estoy aplicando esto sobre un grupo. Yo no tengo la opción de mapearlo. O sea, no tengo la opción de decirle que la quiero más grande, que la quiero de tal forma ubicada, ni nada. Porque la aplico sobre el grupo. Entonces, la única forma que yo esto lo puedo hacer más grande es venirme a editar y cambiar estos valores. Si yo acá tengo 2.5 y pongo 1, ¿sí? Agrando toda esta textura. ¿Está? Ahora, si yo entro, vamos a poner esto, le quito la textura. Ahí está. Ahora no tiene nada. El grupo no tiene aplicado nada. Y yo entro dentro del grupo. Entro dentro del grupo. Y selecciono, por ejemplo, y pinto una sola cara. Yo ahora sí puedo venir acá, hacer botón derecho, textura, situar, escalarla esta textura al tamaño que a mí me interese. Supónganse que el tamaño que me interesa es ese. La ubico como a mí me gusta. Supónganse que la ubico ahí, que a mí yo la quiero que esté ahí. Y pongo finalizado. Y ahora, ¿cómo hago yo a mapear esta misma textura con este mismo tamaño
¿sí?, a todo este resto. Esto se hace de la siguiente forma. Yo me tengo que agarrar, tomar una muestra de esta textura que está mapeada, ¿sí? Yo tomo una muestra de la textura que yo ya acomodé y la textura que yo ya le di una extrusión o le di un tamaño, y ahora pinto el resto. ¿Se entendió? Porque si yo no hago eso y lo único que hago es venir acá, seleccionar esta y pintar, lo que me está pasando es que esta textura se me está aplicando con los valores que yo tenía configurado acá, o con los valores que la textura vino configurada. Si yo no, o sea, yo quiero que todo esto tenga una continuidad, no me queda otra que tomar la muestra del tamaño y el mapeo que yo quiero de la textura y luego aplicarla, ¿sí? O bien puedo tomar la muestra, cambiar de herramienta, seleccionar todo, por ejemplo, tomar la muestra y aplicarla. Vamos de vuelta. Yo tengo esta textura aplicada acá, que yo la tengo con el tamaño que yo quiero. Entonces, ¿qué hago? Entro, selecciono todo donde le quiero aplicar esta textura con estos valores. Tomo la muestra de esta textura y luego la aplico. Y la estoy aplicando con los valores que a mí me interesan, con este tamaño, con esta posición. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Si ustedes no hacen esto de esta forma, lo que les va a pasar es lo que me venía pasando a mí. Si yo quiero aplicar acá una textura especial, ¿sí?, yo tendría que venir cuadradito por cuadradito y mapear cuadradito por cuadradito al mismo tamaño que el al lado, lo que sería una locura. Mucho más locura sería en un lugar como este. Les decía, cuando ustedes quieren aplicar una textura que tiene dentro de la configuración de esta, tiene alguna imagen, JPG, PNG, lo que fuera, puede complicárseles bastante aplicar este tipo de texturas sobre superficies que no son, por decirlo de alguna forma, rectangulares o que son curvas, o simulan curvas, como el caso de este tipo. Porque tienen que hacer como si fuera un mapeo de esta superficie, y esto es la parte que es un poco engorrosa. AutoCAD. SketchUp no se lleva muy bien con este tipo de superficies a la hora de tener que aplicar, como les digo yo, una imagen JPG. Si ustedes traemos esta textura y la aplicamos sobre esta curva, fíjense la forma en la cual se aplica esta textura aquí. Si yo la escalo, o sea, vengo acá y le digo que el tamaño es otro, fíjense en cómo la acomoda dentro de lo que es esta figura, ¿no? Y si nosotros tomamos una muestra de esta textura y la aplicamos acá, fíjense cómo la va acomodando y fíjense cómo la coloca en esta parte donde las caras tienen otro tamaño. Ahora, si nosotros quisiéramos sobre alguna de estas superficies hacer un clic y buscar la opción de textura para tratar de hacer un mapeado de esta textura, nos es imposible porque estamos haciéndolo sobre una cara curva. Para poder hacerlo tendríamos que ir a geometría oculta, seleccionar acá en esta cara, sí, o sea, podríamos hacer una selección en esta cara, botón derecho, acá sí podríamos ir adentro de textura, situar, podríamos sí ubicar esta textura y podríamos sí escalar esta textura, ¿tá? Y una vez que terminamos, dar un clic en finalizado. Ahora, esto que hemos hecho lo hemos hecho solamente en esta cara. Para nosotros trasladarlo al resto de las caras tendríamos que hacer clic y ir pintando, ¿sí?, cada una de estas, ¿sí? Pero fíjense o sea, fíjense lo que sucede al hacerlo de esta forma, ¿sí? Fíjense qué es lo que
sucede. Vamos a probar otro método. Vamos a seleccionar todas las caras, ¿sí? Todas las caras, y vamos a hacer clic en tomar la muestra que nosotros mapeamos y hacer clic en alguna de las caras. Y vamos a ver qué resultado obtenemos de esta forma. ¿Sí? Tampoco es el resultado que nosotros queríamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer aplicar esta misma, esta misma imagen, tratar de llevarla dentro, digamos, de esta geometría? Entonces, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, seleccionar todo con esta herramienta, con pincel, venir y pararnos acá arriba, presionar Alt, tomar esta muestra y pintar, ¿sí? Pintar con esta muestra que hemos tomado, ir pintando estas caras, ¿sí? Por ejemplo, ahora tomar esta muestra y ir pintando, ¿sí? Estas caras, tomar esta y ir pintando. Yo estoy tomando muestras de la textura y voy pintando, ¿sí? Con el pincel de Paintbrush voy pintando sobre las caras, ¿sí? ¿Ven? Yo tomo, por ejemplo, esta muestra y pinto, ¿sí? O podría tomar esta y pintar ahí, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Yo no sé si logran ver la diferencia. A ver si podemos elegir otra textura. Voy a ver si encuentro otra textura que se vea un poquito más. Load Material. Vamos a agarrar otra. A ver, Wood. A ver esta textura como es. Muy parecida. Otra, carguemos otra. Flor, a ver. El piso. Wood Floor. A ver con esta. Vamos a probar con esta. Entonces, vamos a agarrar, vamos a pintar. Estaba todo seleccionado. Vamos a hacer en una cara, situar. Vamos a escalarlo. Vamos a escalarlo así, por ejemplo. Vamos a ubicarla. Y finalizado. ¿Sí? Y ahora con esta, entonces con el pincelito vamos a tomar una muestra y vamos a ir pintando tomemos una muestra, ahora sí. Vamos pintando entonces. Fíjense que a medida que me voy, esto lo que está haciendo es proyección, ¿no? Está proyectando la textura que yo estoy seleccionando. Entonces, a medida que me voy yendo hacia los costados, o sea que la proyección se va estirando, voy deformando la textura. Para arreglar esto, tengo que tomar una nueva muestra, por ejemplo esta, y venir y pintar. ¿Sí? Entonces yo tomo, por ejemplo, esta muestra y vengo y pinto. Acá tomo esta muestra y vengo y pinto. ¿Sí? Puedo tomar esta y venir y pintar acá. ¿Ven? Porque esto es lo que se llama, estoy pintando utilizando lo que es proyección. ¿Sí? Estoy proyectando esta textura. Esta textura en realidad es como que yo estuviera agarrando una imagen, como si fuera una foto, que yo tuviera acá delante mío y la estuviera pegando, como una calcamonía. Y yo vuelvo a tomar una imagen de esta, vengo acá y la pego, como si fuera una calcamonía. Y vengo acá y la pego, es como si fuera tal cual una calcamonía. Tomo esta muestra y vengo y la pego acá. Entonces tomo esta muestra y vengo y la pego acá. Tomo esta muestra y vengo y la pego acá. ¿Sí? ¿Ven lo que estamos haciendo? Si yo
en vez de hacer esto, selecciono por ejemplo toda esta parte y vengo y aplico esta textura, fíjense con el tamaño que se aplica. Y si yo vengo acá y cambio el tamaño, ¿sí? Fíjense lo que sucede al cambiar el tamaño. Yo cambio el tamaño en este lugar, pero también cambio en este lugar donde yo había aplicado digamos, un mapeado diferente. ¿Sí? Yo puedo duplicar las texturas. Duplicar una textura es tan sencillo como venir al editor de materiales, agarrar, por ejemplo, Wood Floor, botón derecho, y acá hay una opción que dice duplicar material. ¿Sí? Y automáticamente me lo renombra como Wood Floor 1. Entonces yo tengo dos materiales acá. ¿Sí? Si yo ahora me vengo acá, tengo Wood Floor 1, y yo a Wood Floor 1 le puedo meter otro tamaño si quiero. ¿Ok? Y con este material pintar, por ejemplo, esto. ¿Sí? Y con Wood Floor el común, que es venir, seleccionar esto y pintar esto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, cuando ustedes tengan superficies que son curvas, cuando las superficies sean curvas, ustedes tienen que ir viendo cómo la van a mapear. O sea, cómo van a hacer a distribuir esa textura en esas caras. Tengan en cuenta que posiblemente tengan que usar la opción de geometría oculta, porque si ustedes no la utilizan, yo por ejemplo no tengo ahora geometría oculta y vengo y selecciono esta herramienta y pinto acá, el efecto es diferente, ¿sí? Que si yo tengo las caras aplicadas. Posiblemente me pueda llegar a traer algún problema en donde las caras cambian de tamaño o ese tipo de cosas. Ustedes tienen que ir viendo cómo les conviene mapear o cómo les conviene aplicar ese material, ¿verdad? Cuando lo que ustedes van a aplicar no tiene una imagen JPG dentro, no tienen mayor inconveniente que seleccionar lo que quieren aplicarle y aplicarlo. Se supone que cuando ustedes en SketchUp aplican una textura y esa textura la modifican dentro de SketchUp, V-Ray tendría que tomarla exactamente de esta misma forma. ¿Qué quiero decir con esto? Yo acá la textura la tengo escalada de una manera, ¿verdad? Y si se fijan en el render, está bien, coincide esta textura con lo que se ve en el render. Pero ¿qué les puede llegar a pasar y ustedes no se dan cuenta y se van a volver locos? Porque me acaba de pasar a mí y no entendía por qué me pasaba. En esta opción de V-Ray, ustedes tienen aquí abajo, cuando ustedes van a ver, por ejemplo, la textura de la madera, tienen las opciones de repetir los materiales o hasta de girar la textura. Supónganse que ustedes aplican esta textura y esta textura acá en vez de decir 0 dice 90 o dice 45. ¿Sí? Ok. ¿Está? Dice 45. Fíjense que acá no cambió nada. ¿Sí? Acá no ha cambiado nada. Y acá tampoco ha cambiado nada. Acá la textura está hacia arriba. Acá la textura está en horizontal. Y cuando yo haga un render, la textura ahora va a estar en 45. Esto puede llegar a ser muy engañoso o puede volver loco a más de uno. Porque ustedes le están diciendo desde V-Ray cómo quieren la textura y están perdiendo el control de cómo ustedes la ubican a la textura cuando mapean desde SketchUp. Recuerden que ustedes el mapeo lo hacen desde SketchUp. Ustedes están en SketchUp construyendo, por ejemplo, una mesa o lo que fuera, y ustedes están escalando esta textura y ubicando esta textura de la forma que a ustedes les parece que esa textura se va a ver bien. Si yo esta textura necesito que en esta tabla quede en esta posición y que esté escalada, por ejemplo, a un tamaño más grande para que se repita menos,
¿sí? Entonces yo digo, bueno, la quiero escalar más grande para que esta textura se repita menos, ¿sí? Y esta va a ser una mesa y yo quiero que se vea así como está ahí. Si yo no me doy cuenta que esta textura está girada a 45 grados o que está modificada dentro de las opciones de V-Ray, por ejemplo acá que está girada, o inclusive puede estar tileable, que se repita la textura, voy a tener varios problemas. Por un lado va a estar a 45 grados y por el otro lado no va a estar con este tamaño. Fíjense qué es lo que sucede con esa textura. Bueno, ¿ven que se acaba de achicar? ¿Ven que se está repitiendo? Se está repitiendo y no solamente se está repitiendo. O sea, ya no me condice ni la forma en la cual está dispuesta la textura, ni tampoco me condice el tamaño de la textura. O sea, yo estoy perdiendo control total del tamaño de la textura y estoy perdiendo control total de cómo se repite esta textura o cómo se va acomodando de forma tal de que a mí me sirva. Se está haciendo lo que se llama imagen en mosaico, se está repitiendo más de lo que yo quisiera que se repita y está en un ángulo que a mí no me sirve. Entonces, a tener en cuenta es que si ustedes tienen aplicado un mapa, un bitmap, un PNG o lo que fuera, esto tiene que estar en 1, ¿sí? Y esto tiene que estar en 0. Para que el control lo tengan ustedes y que si yo quiero esta textura de este tamaño, ¿sí? Cuando yo haga un render, la textura tenga este tamaño. De la misma forma, cuando yo aplico la textura, o sea, si yo selecciono esto, ¿sí? La selecciono todas estas caras y copio este mapeo y lo aplico acá, que este mapeo que yo apliqué acá que condiga realmente con esto que está aquí. ¿Sí? Fíjense. Está bien, condice con esta. O sea, este render y este mapeo está perfecto con esto. Vamos a ver qué pasa con la tetera. Bueno, como vemos, está bastante bien. Sin embargo, acá el problema que tenemos, si se ve, acá se está repitiendo la textura y no está teniendo la continuidad que nosotros queremos. Esto es el problema que tenemos con las superficies cuando las superficies son curvas, y es en el caso donde nosotros tenemos que valernos de herramientas como la de Artisan del Paintbrush para pintar con una proyección de la textura encima y poder modificar este comportamiento, ¿sí? Con respecto a, como les decía, arreglar este tipo de problemas, ustedes lo que les queda hacer es, con esta herramienta pueden tomar una muestra y luego ir pintando para tratar de mapear de alguna forma y quitar este problema que tienen acá, este error que tienen ahí, ¿sí? Entonces toman muestras y van pintando. Entonces, de esta forma disimulan, ven cómo se ve la diferencia de donde yo pinté, y donde no. ¿Ven esta parte? ¿Ven esto? ¿Sí? Donde, cómo está diferente. Hay herramientas más específicas para aplicar mapeos dentro de lo que es SketchUp, ¿sí? Hay otros métodos y hay herramientas que son específicas para aplicar mapeos y para que ustedes, cuando tengan una superficie así como esta, una superficie curva, ustedes por ejemplo apliquen un checker. Un checker es un patrón de rectángulos negros y blancos que les indica a ustedes o les muestra a ustedes si el mapeo por ejemplo, de esta tetera está bien, o sea, está bien aplicado,
y en base a si está bien aplicado, ustedes luego aplican una textura y la textura se aplica como corresponde. Eso quizás lo veamos un poco más adelante, pero digamos que en arquitectura ustedes rara vez van a tener que aplicar algún tipo de textura como este tipo en superficies curvas. De por sí en arquitectura las superficies curvas son pocas, ¿sí? Casi siempre son todas rectas. Y con rectas no van a tener ningún inconveniente, ¿sí? Con superficies donde tengan rectas. Y donde las curvas no sean complicadas como son estas, donde converjan diferentes tipos de curvaturas, como puede ser este caso, o esto junto con esta manija, o junto con este pico, o las caras se vean modificadas, que en una misma superficie los tamaños de las caras cambien notoriamente, como se ve acá, que son caras muy chiquititas y acá se ven caras más grandes. Donde no tengan este tipo de figuras complicadas, no tendrían mayor inconveniente a la hora de aplicar una textura, ¿sí? Vamos a ver esto ahí. Vamos a hacer otro render preview para ver que esta parte donde teníamos ese error, ya fue, con esa herramienta que yo pinté, digamos, ya fue solucionado. Bueno, y una última cosa que les quiero decir: ustedes pueden, una vez que tengan un material, ustedes los pueden renombrar tanto acá como lo pueden renombrar acá, ¿sí? En cualquiera de los dos lados ustedes lo pueden renombrar al material. Y también lo pueden guardar, o sea, si ustedes lo quieren este material, ustedes lo lograron, o se bajaron este material y le hicieron alguna modificación, que lo mejoraron el material, o le hicieron alguna modificación que para ustedes quedó diferente al que ya tenían, entonces ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Por ejemplo, madera tetera, qué sé yo, por decir cualquier cosa, ponen OK, y este material lo pueden o bien salvar y indicar dónde lo van a guardar, ¿sí? Indicar dónde van a guardar el material, o bien pueden hacer lo que se llama un pack material, que lo que hace es crear un archivo zip con ese nombre. Entonces, si yo pongo, vamos a hacer lo que lo tiro en el disco C árbol, vamos a tirarlo acá adentro. Entonces goodtetera.zip, pongo guardar, y yo voy ahora a buscar esa ubicación. Vamos a buscar C árbol y goodtetera, y yo esto lo abro. Vamos a ver que yo adentro tengo un preview del material, ¿sí? O sea, el pack que hace la versión 1.6 es un preview del material, el material en sí y la textura, y lo pone todo junto dentro de un archivo, ¿sí? Como para compartir. ¿Ok? Entonces ustedes de esa forma pueden compartir ese material con alguna otra persona. Ya lo tienen zipeado, y ustedes saben que adentro de ese material está yendo la textura, está yendo un preview del material y la configuración del material que ustedes hicieron. ¿Sí? Creo que lo más importante es eso. Después tengo que hablarles de los diferentes tipos de materiales que tienen, porque cuando ustedes crean un material, si ustedes lo hacen desde aquí, o sea, si ustedes agarran y traen, importan, no sé, dicen, bueno, voy a ver con qué se los puedo mostrar, con, no sé, un metal. Vamos a ver esto. Vamos a hacer entonces con un metal, vamos a hacer clic en esto y vamos a aplicar esto. Supónganse, esto es un metal, una chapa, ¿sí? Entonces vamos a textura, situar, vamos a escalarla, vamos a girarla, ¿sí? Y finalizado. Supónganse que esta es una chapa, ¿sí? Entonces yo acá tengo metal ondulado brillante. Yo acá vamos a ponerle chapa. Chapa. Lo acabo de renombrar ahí, ¿sí? Ahora me voy a materiales. Lo tengo acá. Ya me aparece seleccionado chapa. Si se fijan acá, ya tengo esta textura. Esto era de SketchUp, pero yo acá la tengo, esta textura, la textura de la chapa. ¿Yo qué podría hacer? Podría venir aquí, abrir, copiar esta textura,
seleccionar toda esta ruta, poner copy. Acá me fijo todo esto que esté como tiene que estar, en 1 y en 0, ¿sí? Me vengo a canal bump, hago un clic aquí, pongo bitmap y vuelvo a pegar paste la ruta de la chapa, ¿sí? Y pongo OK. Si yo miro el material este ahora, ya la tiene aplicado un bump, ¿sí? Como esto es blanco y negro, la chapa esta es blanco y negro, obviamente yo voy a tener esta, por decirlo, la opción de que esta chapa se dé la sensación o parezca que se vea ondulada. Vamos a oscurecerla un poquitito. Oscurecemos un poquitito. Podríamos aplicarle una reflexión. Y como es un metal, podríamos probar poner aquí dentro también la chapa, para lo que en los lugares que sea blanco me aplique brillo y en los lugares que no me lo aplique, ¿sí? Podríamos hacer un preview, podríamos ajustar, ¿ven que tiene un brillo? ¿Sí? Podríamos tratar de ajustar los valores y irlo modificando, ¿no? Pero bueno, el tema es, yo acabo de crear este material. Si yo este material lo quiero hacer un pack, hago un pack, ¿sí? Lo tiro acá, árbol, y ya tengo el preview. Este preview, tengo salvado la configuración y tengo salvado el mapa que me había dado SketchUp, ¿sí? Con un material de SketchUp. ¿Está? Y podemos hacer un render así rapidito para ver cómo se ve. A ver aquí, para ver qué es lo que se ve. ¿Sí? Si se fijan, da la sensación de que realmente tuviera, que fuera una chapa y tuviera una ondulación, ¿no? Por haberlo aplicado en el canal bump. ¿Sí? Es una textura que es blanca y negro, y como es blanco y negro produce ese efecto. Y si yo lo quisiera más brillante o quisiera dar más sensación de que es un metal, tendría que subirle el Fresnel IOR, debería subirlo más alto. Recuerda que los metales están siempre cerca del 20 o por arriba del 20. ¿Ok? Vamos a ver por ahí en algún momento un poco más el tema de los materiales, pero yo creo que los materiales les conviene estudiarlos por su cuenta, porque ustedes cuando se los importan, estos materiales que ustedes se traen, que alguien ya hizo, ustedes se bajan los bitmaps y los van mirando uno por uno. Ustedes pueden ir aprendiendo simplemente viendo cómo estas personas que sabían y crearon estos materiales fueron creando estos materiales. Ustedes pueden ir siguiendo las rutas y ver los valores que ellos configuran y cómo lo van configurando, qué van poniendo, qué opciones tocan, qué opciones no tocan, para lograr esos resultados que ustedes ven en esos materiales. ¿Sí? Y ustedes en base a eso ir copiándose, modificando los colores. Por ahí tienen un cuero que se exportan, un cuero marrón, y dicen, no, este marrón es muy oscuro, quiero un cuero más clarito, o en vez de hacerlo de marrón lo pintan de rojo. ¿Sí? Ustedes pueden ir haciendo todas esas experiencias. Puede ser que tengan una textura de un cuero, que el cuero se vea poco, entonces, o que tenga pocas nervaduras. Vieron que el cuero tiene como esas marcas como propias del cuero. Si se ven poco, por ahí ustedes se van acá a materiales, y cuando se fijan el material es un material de color y no es un material blanco y negro. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden agarrar, abrir esa textura, la ubican, la editan, la abren con Photoshop o algún programa, la pasan a blanco y negro, la textura la pasan a blanco y negro, vienen acá y se fijan si ahora se ven mejor las marcas del cuero. Si las marcas se ven a la inversa, invierten la textura. Ustedes recuerden que acá tienen una opción de invert, o sea, si ustedes cuando la pasan en blanco y negro resulta que la necesitaban al revés, y cuando ustedes hacen el preview ven que está al revés, simplemente tilden invert y lo que era negro lo pasa a blanco y lo que era blanco lo pasa a negro, y no tienen que andarse preocupando si aplicaron bien el blanco o el negro en los lugares que ustedes tenían que aplicarlo. Convertir una textura en blanco y negro es muy sencillo. O sea, si ustedes tienen una imagen en color, es muy sencillo pasarla en blanco y negro. Hay millones de tutoriales dentro de lo que es internet, hay muchísimos.
Vamos a ver posiblemente en un video siguiente el tema de displacement. Voy a explicarle lo que es displacement y lo útil que esto es. Para hacer, por ejemplo, ondulaciones, por ejemplo, en el agua. Para crear, por ejemplo, se puede crear un terreno con displacement, hacer un plano y aplicar displacement y que ese plano se deforme en base a los colores, cómo están ubicados el blanco y el negro sobre esa imagen. Pueden hacer pasto, pueden aplicar un mapa de, por ejemplo, de puntos, como si fuera una lluvia de un televisor. ¿No se vieron un televisor cuando no se ve nada? Que se ven puntos blancos y puntos negros. Bueno, un mapa de ese tipo, un mapa que esté lleno de puntos blancos y puntos negros. Entonces, cuando ustedes aplican displacement, estos puntos lo que hacen es extruirse hacia arriba, y eso puede, con displacement y un valor, puede dar la sensación de que es como pasto, por ejemplo, porque son puntos extruidos hacia arriba, y son tantos que son como un montón de palitos hacia arriba que pueden simbolizar tranquilamente un pasto, o hacer que parezca que sea un pasto. Pueden cambiar la intensidad de esos puntos, hacer puntos de diferentes colores. Entonces, al tener puntos de diferentes colores y un valor puesto acá, lo que ese punto se extruye hacia arriba es diferente al de la otra intensidad de color, porque en base a los colores y el valor que ustedes ponen acá es cómo ese punto sale hacia afuera o no, y ese tipo de cosas. Pero eso se los voy a mostrar en un video más adelante. Por ahora es todo. Espero que les haya servido y les haya gustado. Ya por lo menos ya saben cómo trabajar con los materiales que se descargan de internet. Ya saben cómo cargarlos, ya saben cómo aplicarlos, saben más o menos cómo modificarlos, saben cómo guardarlos, saben cómo renombrarlos. Y bueno, les queda un poco estudiar y un poco practicar, tratando de lograr los materiales que ustedes quieren. El internet está lleno de lugares que enseñan a hacer materiales. Y como les digo, si no encuentran algo que les sirva, que les enseñe a hacer un material, simplemente ustedes digan, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Un cuero? Bueno, ábranse 2 o 3 materiales de estos de cuero que ustedes bajan, fíjense cómo están construidos, y agarren uno, duplíquenlo y modifíquenlo, cámbienle el color, cámbienle lo que ustedes quieran, cámbienle un poco el brillo, bájenle el brillo, suben el glossiness, bajen el glossiness, pónganle más o menos Fresnel, vayan probando y vayan viendo los resultados que obtienen. Y cuando obtienen un resultado que les gusta o les parece que es parecido a un material que ustedes querían lograr, o que en algún futuro lo pueden usar, déjenlo como está, pongan salvar y sálvenlo con un nombre, acomódenselo en sus carpetas, tengan los materiales lo más prolijo posible acomodados, guarden un preview del material siempre, hagan un pack y ahí tienen el preview del material, para que cuando tengan cantidades de materiales lo puedan identificar. Si no, no van a ver el nombre y no van a saber cómo se ve ese material. Y bueno, nada más que eso. Los dejo. Hasta la próxima. Chao.